La serie documental Territorio Templario, que se emite en Canal de Historia, ha comenzado su emisión liderando la audiencia en el ámbito de canales temáticos. El licenciado en Historia, José Manuel Durán Marchenero, nos transmite su experiencia apasionante como guionista de esta serie, que narra la presencia de los templarios en la zona del Maestrazgo, Castellón, y que se emitirá durante los lunes de octubre y podrán ver a través de plataformas como Movistar, Orange, Vodafone One o Martiatel, entre otras. José Manuel Durán, que ya participó en el guión de Entre Olivos para la productora Caligari, ha trabajado con la productora Primera Plana de Castellón de la Plana en este documental impulsado por la Diputación de Castellón y que ya en su primera emisión, además de llegar a más de 160 países, ha sido líder de audiencia por delante incluso de emisiones de National Geographic. La serie se ubica en los últimos años de la Orden Militar del Temple, una de las más poderosas órdenes cristianas militares, que después de perder varios territorios realizó una inversión descomunal en la zona del Maestrazgo. Lo más duro ha sido lo que es la documentación, porque partimos de que ya sobre los templarios se ha hablado mucho. Entonces, vamos a decir que ya está todo inventado sobre los templarios, en temas de formato, en temas de historia, el halo de misterio que tienen y todo eso. Entonces, claro, dice, ¿cómo hacer una serie sobre templarios, que hable de templarios, pero que hable algo diferente, ¿no? Entonces, claro, hay una labor de documentación detrás impresionante y más para un territorio tan completo como es el Maestrazgo, la zona de Castellón. Entonces, una vez que pasan 3 meses, todo de documentación, de leer libros, meterte en archivos y demás, luego te vas dando cuenta de la profundidad en la que estás y de la falta que hace contar todo lo que has ido encontrando. Y las principales críticas, las críticas positivas, ¿no?, lo que nos han ido comentando como algo positivo es precisamente la labor de documentación que hay detrás, ¿no?, cómo se ha contado con detalle toda la historia que hay detrás y pues muchísimas anécdotas y demás. Bueno, siempre hay que tener un contexto general de lo que es la Orden del Temple, la historia de la Orden del Temple, y luego ir concretando hasta lo que es la zona en concreto. Entonces, como he dicho, ya de la Orden del Temple se sabe mucho, pero claro, no hay que perder de vista esos rasgos generales para poder explicar por qué están precisamente en esta zona, ¿no? Entonces, al principio tú lo ves como algo muy concreto, digamos, ¿no? Decir, bueno, ¿y qué importancia tiene precisamente esta zona? Pero conforme vas investigando y demás, te das cuenta de que era un fetiche, vamos a llamarlo así, para la Orden del Temple, poder controlar el Maestrazgo, ¿no?, y qué importancia tuvo para la Orden del Temple y sobre todo qué importancia tuvo para el fin de la Orden del Temple, porque claro, pierden Tierra Santa, pierden San Juan de Acre en 1291, en 1294 tienen el castillo de Peñíscola y luego compran varios años después un territorio en mitad de la nada, vamos a decir, en mitad del Maestrazgo, por 500.000 sueldos, que eso era una barbaridad, era varias veces lo que cobraba el rey en toda su corona, en Aragón, en los condados catalanes, en el Reino de Valencia. Y dices, ¿por qué invierten tanto? ¿Por qué arriesgan tanto por esta zona, ¿no? Y claro, te das cuenta de que tiene importancia para la Orden del Temple y tiene importancia para su fin, porque claro, los reyes y todos los poderosos, quienes toman decisiones, pues dicen que si en poco tiempo se han hecho con este territorio, ¿qué es lo que no pueden hacer con dinero y poder militar? Las cruzadas a lo largo y ancho del mundo fueron el día a día de la Orden del Temple, desde Oriente a Occidente en la propia península ibérica. Ellos nacieron en el contexto de las cruzadas, ¿no? Los varios ejércitos y reinos cristianos van a Tierra Santa, a Jerusalén y a toda aquella zona para reconquistar al Islam, lo que anteriormente pertenecía al cristianismo. Ellos nacen allí en 1118, se aprueba la orden por el Papa en 1127, pero claro, nos damos cuenta de que en Occidente también hay unas especies de cruzadas. Hay una guerra contra el Islam, como es en la península ibérica. Entonces, ellos están luchando en Oriente y en Occidente, aquí en la península ibérica. Están ganándole territorio al Islam. Y ellos participan aquí en esta cruzada, en esta labor de conquista de territorio al Islam, porque si ganan batallas, tienen castillos, y si tienen castillos, tienen rentas. Y todas esas rentas de aquí, una vez que se pacifica el territorio, sirven para financiar la Guerra Santa en el otro lado del Mediterráneo. Entonces es como una especie de retroalimentación. Ellos son partícipes de esta conquista, ellos sirven al poder, y a la vez el poder, los reyes, los señores y la Iglesia
ve con cierto recelo que haya una orden militar tan poderosa en cuanto a economía, en cuanto a ejército y en cuanto a territorio, que esté a las puertas de su casa. El ambiente en torno a la Orden del Temple genera gran expectación en la zona del Maestrazgo, donde existen numerosos grupos recreacionistas, así como investigadores que vuelcan su labor hacia la historia de los templarios, amén de leyendas y la historia novelada que nos llega, por lo que el juego entre las distintas versiones, así como la adecuada selección de documentación y el estudio de las formas más idóneas de darlas a conocer, han formado parte del trabajo de José Manuel Durán durante 6 meses como guionista de la serie. Bueno, allí en la zona sí hay muchos grupos recreacionistas y sí hay muchas asociaciones que en cierto modo pues reviven un poco lo que es el ideario del Temple, pero claro, cuando nos acercamos al Temple para investigarlo nos encontramos que existen 3 órdenes del Temple o 3 versiones. Está la que fue en realidad la histórica, la versión que escribieron o que crearon sus verdugos, las personas que acabaron con ellos, ¿no? Los vencedores pues escriben la historia que les conviene, y luego está, que desgraciadamente es la mayoritaria, la historia que se ha novelado, toda la historia que se ha escrito en novelas, tipo Código Da Vinci, El Santo Grial, El Caballero de no sé qué. Entonces, claro, nosotros, evidentemente la versión del subverdugo ya no se tiene en cuenta. Entonces jugamos con dos vertientes. La vertiente de lo que fue el Temple en realidad y la vertiente de quienes escriben y novelan sobre el Temple. Entonces hemos tenido 2 perfiles diferentes de todas estas personas a las que hemos entrevistado. Investigadores serios de archivo que se basan en la documentación que hay, y luego personas que, digamos, son más valientes para leer entre líneas y ver que a lo mejor el vacío de información puede ser que se ha ocultado algo. Entonces nosotros hemos partido de lo que se conoce, los tópicos, las leyendas, los mitos, la historia negra y todo eso, porque desgraciadamente esa pseudohistoria o pseudociencia, como queramos llamarla, es lo predominante, pero es lo que suena a la gente, ¿no? Es lo que la gente de a pie pues dice: los templarios, el Santo Grial, los templarios, el Arca de la Alianza, se cree también lo de los nazis, Indiana Jones y demás. Entonces tú partes de ahí para ir en cierto modo explicando lo que sería la historia en realidad, porque lo que sí nos preguntamos muchas veces, lo que sí afirmamos mucho, es que detrás de cada leyenda hay una base de realidad. ¿Cuál es esa realidad? Pues la de la Orden del Temple, que desgraciadamente o todavía no se ha descubierto muchas cosas, porque todavía queda mucha documentación por descubrir, o no se le ha dado la publicidad en medios literarios o públicos necesaria. Nosotros hemos jugado con esas 2 para mostrar la versión que hubo del Temple en realidad, y sobre todo muchísimas incógnitas y muchísimo misterio. ¿De qué sirve a lo mejor mostrar en pantalla al público un documento que a ti incluso te cuesta trabajo leer, ¿no? Entonces, claro, lo difícil de todo eso no es encontrar esos documentos, sino cómo mostrárselo a la gente, cómo hacer que la gente lo entienda, y si ve un documento, que lo mismo lo puedes poner del revés y va a seguir siendo igual, porque cuesta trabajo leerlo, ¿no? Entonces lo difícil es cómo darle atractivo o cómo mostrar qué es lo que aparece ahí escrito. José Manuel Durán se muestra abierto a abordar cualquier periodo de la historia en el futuro. Más allá de sus preferencias, recarga las ganas de aprender y de transmitir los conocimientos y los datos que ha ido adquiriendo a través de su trabajo. Es complicado porque yo me especialicé en prehistoria, en arqueología, y hasta ahora todo lo que he estado trabajando en este mundo de documentales y de proyectos audiovisuales no ha sido precisamente de prehistoria, ni de mundo romano, ni nada. Ha sido pues, a nivel general, ha sido Edad Media, ha sido también mucho de Edad Moderna, de Barroco y todo eso, o de incluso de Edad Contemporánea. Y claro, la verdad es que pensándolo, a mí es algo que no tengo especial debilidad por un periodo, por un tema en concreto, porque me he dado cuenta lo bonito que es aprender, ¿no? Y lo bonito que es también transmitir la pasión con la que tú has estado descubriendo datos, has estado descubriendo información, transmitir esa pasión a las personas que lo quieren ver. Entonces, mientras más temáticas diferentes, más periodos históricos diferentes y demás, para mí mejor.